Hola muchachos, muy buenos días. Un día más junto a ustedes, una semana más, gracias a Dios. Esperemos pues que nos vaya muy bien, así como nos han venido yendo las semanas anteriores. Para este mes trabajamos con un proyecto cuyo nombre es Resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. La semana pasada vimos algunas imágenes que indicaban personas que estaban en conflicto, que estaban peleando, que estaban discutiendo, y en cambio había otras imágenes donde ya observábamos a personas que estaban conversando, que estaban hablando y que estaban llegando a acuerdos. Justamente el tema para esta semana es ese: desarrollar habilidades para la resolución de conflictos en mi entorno. El Estado y nosotros queremos que ustedes aprendan a desarrollar sus propias habilidades, aprendan a desarrollar con sus propias ideas cómo resolver conflictos. Estamos preparándonos para la vida diaria, para la vida práctica. Recordemos que siempre va a haber conflictos en nuestras vidas, que no todo, como les indicaba la semana anterior, es hermoso. Siempre vamos a tener situaciones difíciles y nosotros debemos saber afrontarlas y debemos de saber resolverlas. ¿Está bien? Entonces, el objetivo de la semana indica que ustedes deben comprender y deben de tratar de resolver los problemas de la vida cotidiana y relacionarlos con los temas sociales, con temas ambientales, económicos, culturales, entre otros, para que ustedes puedan aplicar sus propias estratégicas y que su forma de comunicación sea muy asertiva con los demás. Las guerras como causa de la pobreza en el mundo es el tema para esta semana en sociales. Estamos trabajando la actividad número 4. Vean ustedes esas imágenes muy fuertes que encontramos ahí. Personas lavándose, aseándose con muy poca cantidad de agua. Familias muy numerosas. Por aquí observamos a un padre de familia, aparentemente un familiar, un padre con una bebé en medio de un desastre, de una guerra, de un terremoto. Más parece una guerra esto, ¿no? Por acá vemos gente armada ya actuando directamente en un conflicto bélico. Y acá una madre migrante en busca de ayuda, que está dándole de su biberón a su pequeño. Entonces, muchachos, son imágenes fuertes que tienen que ver justamente con la pobreza en el mundo. Lo que ustedes ven aquí es el extracto de un artículo que encontramos dentro de la ficha y que se nos sugiere que lo trabajemos junto a ustedes. Dice: las causas de la pobreza en el mundo son muchas y diversas. Más de 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza en el mundo y la mitad de ellas son menores de 18 años. Pobreza, la falta de medios económicos de una persona. Son pequeños extractos de este artículo que he sacado para que nosotros reflexionemos y para que nosotros analicemos sobre la situación mundial. La pobreza no solamente nos está afectando a los países latinos, a los países del sur, a nuestro país. Le está afectando a nivel mundial. Por eso me están dando una estadística aquí de que más de 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza en el mundo. Y estamos hablando también de extrema pobreza, ¿sí? La pobreza es la falta de medios económicos de una persona. Ya veremos más adelante si es verdad esto o si es solamente un criterio o discrepamos sobre estos criterios. La otra parte de este artículo nos dice textualmente que en el siglo XXI este término ha adquirido una dimensión mucho mayor y delimitarlo únicamente al nivel de ingresos no ofrece una visión real de la situación que sufren las personas en situación de pobreza. Estamos hablando específicamente de la pobreza y nos está indicando que no se lo puede delimitar solamente con lo que es el nivel de ingresos, que esto no es una visión real, no ofrece una visión real a nosotros. Para poder entenderlo mejor, tenemos que hablar de una pobreza multidimensional, es decir, variada, que cuenta y que tiene en cuenta la falta de derechos, la falta de acceso a servicios básicos como agua, como saneamiento, como salud, educación, alimentación adecuada.
todos estos puntos o estos ámbitos tienen que ver con lo que es la pobreza. Las principales causas de la pobreza en el mundo. ¿Cuáles son esas principales causas? Aquí tenemos una de ellas, los conflictos bélicos y la violencia. Los estados invierten en armas, los estados invierten en materiales para defenderse, defender sus fronteras, defender su territorio, aumentar su potencialidad económica. Entonces, ese dinero que ellos invierten y ocupan en estos conflictos bélicos, si fuese usado de otra manera, de pronto no habláramos de 1.300 millones de personas en estado de pobreza en el mundo. Otra de las causas son los efectos del cambio climático. Obviamente son causas naturales que se han venido dando. El cambio climático va a producir menos vegetación, menos producción, menos flora, menos fauna, deterioro de las capas que nos cubren, deterioro del clima, de todo lo que nos da la naturaleza. Entonces, ¿quiénes han sido los principales, o las principales personas o países que quizás han afectado a esta situación? Países industrializados, países con grandes sistemas económicos que tienen grandes industrias, que tienen grandes fábricas. Nosotros conocemos que la contaminación es uno de los principales factores para que se produzca este efecto climático y este cambio climático. Otra de las causas de la pobreza que estamos anunciando aquí es la carencia de asistencia médica adecuada, como lo indicábamos hace un momento. No solamente es la falta de recursos económicos, es la carencia de sistemas adecuados en las sociedades. El Estado tiene obligaciones en todas partes del mundo, porque todos se manejan a través de leyes y a través de una constitución. Hoy tenemos los bien llamados objetivos del milenio, a los cuales el Estado y los estados del mundo tienen que obedecer. Entre ellos está la asistencia médica, la asistencia social, la asistencia educativa. Al haber carencia de educación, al haber carencia de sistemas de salud, de sistema médico, de sistemas básicos, entonces obviamente también estaríamos hablando de pobreza, la falta de acceso a agua potable, de saneamiento, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a la asistencia médica adecuada, es también hablar de pobreza, es una causa de pobreza en el mundo. Hemos incluido aquí también las deficiencias nutricionales en la alimentación, porque la alimentación es un factor importante. Una persona que está bien alimentada, tiene ánimos, tiene deseo de seguir adelante y más que todo la población va a vivir más. Cuando hay una buena asistencia médica, cuando hay una buena alimentación, el nivel de vida es mejor y las personas no mueren tan jóvenes. O sea, hay un promedio de vida más alto, muchachos. Hemos incluido también aquí el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, entre las causas de la pobreza en el mundo. Esto ya nosotros lo habíamos tratado, lo que era el colonialismo, los grandes países, las potencias del mundo intentan ser los primeros, intentan tener el poder y empiezan a ¿qué? Empiezan a colonizar pueblos, empiezan a hacerse dueños de pueblos y esto para los que son colonialistas les va a promover ingresos económicos, pero para aquellos pueblos que son colonizados, no, porque más bien todo lo que estos tienen va a ser afectado por aquellos colonialistas que conquistan y que han conquistado estos pueblos. La esclavitud, considerada también como una causa de la pobreza, las guerras y las invasiones, como ya lo indicamos hace algunos momentos. ¿Qué genera todas estas causas? Generan desigualdad. Entonces, esta palabra desigualdad podría decirse que es el génesis
de la pobreza en el mundo, la falta de justicia social, el no tener equidad en recursos, el no tener equidad de oportunidades, ha generado también una gran situación de pobreza en la sociedad y el mundo. La pobreza es un mal histórico, es una lacra que ha acompañado siempre a la humanidad. Para encontrar las causas que la provocan, hay que remontarse a siglos atrás. Siempre ha habido pobreza, nosotros lo conocemos y nosotros lo sabemos. A la época del colonialismo, de la esclavitud, de la explotación, dice que nos remontemos a esa época, ¿no? Entonces, quizás una de los factores o de las situaciones que más ha causado pobreza en el mundo es conflictos bélicos y la violencia. ¿Y quién es el que puede parar esto? El mismo hombre. Dice, el enemigo del hombre es el hombre mismo. Actividades que vamos a realizar esta semana con respecto a este tema. Primero que nada vamos a leer el texto en la página 61, 62 y 63. Este texto nos está hablando sobre la delimitación de fronteras y conflictos. Recuerden que el tema central del proyecto es y habla sobre los conflictos. Y la base de esta semana es desarrollar habilidades para resolver conflictos. Entonces, esta delimitación de fronteras causó muchos problemas y conflictos entre los países. Sigue causando problemas entre los países, porque a nadie le gusta que le quiten o que sus territorios, o que otra persona invada sus territorios, o que otro país invada estos territorios. ¿Cómo nos afectan a nosotros en la economía, en la parte social, especialmente en la parte afectiva, ¿no es verdad? Y por último, tiene usted también que leer en esta primera parte las definiciones de pobreza que aparecen en un link que el mismo ministerio nos lo indica dentro de la guía. Hay varios tipos de pobreza, nos indican 12 tipos de pobreza. Por aquí tengo un esquema que pude rescatar sobre los aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza. Dice que la pobreza está condicionada de forma material, de forma económica y de forma social, ¿verdad? ¿Qué es la pobreza? Es la privación o la carencia de algo. Entonces, va a depender o la pobreza va a ser de acuerdo a la limitación de recursos, va a ser de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al patrón de privaciones, a la ausencia de titularidades, carencia de seguridad básica, carencia de la exclusión, dependencia, clase social, posición económica, desigualdad. Todos estos aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza los vamos a encontrar nosotros en este artículo que nos publica el ministerio a través de un link dentro de la ficha. Lo vamos a leer, lo vamos a analizar y vamos a revisar los varios tipos de pobreza que encontramos en el mundo. Entre ellos está la necesidad, que es la carencia de bienes, está el patrón de privaciones, que viene a ser que no toda necesidad, que es justamente un sinónimo de pobreza, viene lo que es la limitación de recursos, cuando las personas carecen de los ingresos, viene lo que es también las desigualdades, que pueden considerarse pobres porque están en condiciones de desventaja con otras personas, y así sucesivamente vamos a encontrar cada una de estos tipos de pobreza. ¿Está bien? En la parte 2 de esta actividad de la semana está, con base al texto anterior, dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. ¿Está bien? Entonces, este esquema es sumamente sencillo. Vamos a revisarlo aquí. Este esquema es sumamente sencillo. Vamos a trabajarlo con llaves. No vamos a cambiar tantas cosas ahí. ¿Qué vamos a colocar aquí? Aquí vamos a colocar el título o la idea central. ¿Cuál es entonces la idea central? La idea central es esta, la pobreza. La pobreza iría como idea principal dentro de este material. ¿Está bien? Luego, en el esquema que nos están planteando aquí, nosotros vamos a colocar las causas.
aquí en este lado vamos a poner las causas de la pobreza. Yo ya les estoy dando ahí algunas causas. Ustedes pueden investigar un poco más y a medida que ustedes están leyendo el material, que les dejo ahí las páginas y el link, ustedes pueden encontrar otras causas. Pero por lo pronto ustedes pueden colocar 3 o 4 causas de la pobreza, entre las que ustedes crean que sean las principales. El título que haría aquí sería pobreza, que viene a ser la idea general. Aquí vamos a poner las causas, desglosando la actividad. Entonces, esas serían cuál es su función. Dice analizar las consecuencias de cada causa de la pobreza. Entonces vamos a ir viendo la siguiente parte donde dice analizar las consecuencias de la causa de la pobreza. Nosotros hemos colocado aquí título, causas, y aquí vamos a analizar la consecuencia de esta causa. ¿Está bien? La consecuencia de esta causa. Y aquí vamos a colocar nosotros qué pasaría si no existiera una causa de la pobreza. ¿Está bien? Creo que sí quedó bien especificado. De todas maneras, vamos a volverla a revisar este esquema que ustedes van a realizar. Primero, la idea principal, ustedes la van a colocar aquí, que es pobreza. Esa es la idea principal o el título general. Donde dice ideas principales, 1, 2 y 3, nosotros vamos a escribir las causas, 3 o 4 causas que nos parezcan las más importantes que causan la pobreza. En las ideas secundarias anotaremos el análisis de la consecuencia de cada causa que usted anote aquí. El análisis de la consecuencia. Y en esta parte que está aquí, usted va a anotar qué pasaría si no existiera una causa de la pobreza. ¿Sí? ¿Qué le parece? Sumamente sencillo y fácil de trabajar. Sigamos revisando. Entonces, hasta ahí tendríamos 2 actividades que realizar. La primera es la lectura de las páginas del libro y la lectura sobre las definiciones de pobreza. Luego, tendríamos que establecer el esquema de llaves sobre las partes del todo sobre la pobreza. Ahí, la tercera pregunta que vamos a resolver sería ¿cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? ¿Cómo han influido? Esa es una pregunta de reflexión que ustedes la van a contestar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su conocimiento, cómo estas guerras han influido en América. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cómo pudo afectarnos al Ecuador, por así decir, cómo pudo afectarnos, ¿sí? Cómo pudo afectarnos a nosotros la Primera Guerra Mundial, a nosotros. En el caso específico de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos en nuestro país la situación de la firma del Tratado de Protocolo de Río de Janeiro, donde el Ecuador pierde grandes extensiones territoriales justamente porque no se le prestó la atención adecuada en ese momento, porque todo el objetivo estaba fijado hacia la Segunda Guerra Mundial, más no hacia problemas menores que se presentaban en América Latina. Otros problemas también son los económicos, porque nosotros vendemos a otros países del mundo nuestros productos. Y al haber guerras, ¿qué va a pasar con nuestros productos? No se van a vender al mismo costo, no se van, no se van a poder llevar hacia los lugares donde nosotros los vamos a vender, van a reducirse los costos y obviamente eso va a afectar a la economía de un país. Entonces, muchachos, no es que porque la guerra no es aquí o no es en un lugar definido donde tú vives, no te va a afectar. Va a afectar. La guerra siempre va a traer pobreza, violencia y miseria a los pueblos. La pregunta siguiente dice, ¿cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales de pobreza, de guerra, de tráfico de personas, de drogas en América Latina? Entonces usted, cada uno de estos problemas, usted los va a
va a escribir un pequeño párrafo, cómo contrarrestar el problema de la pobreza en el mundo, cómo contrarrestar el problema de las guerras en el mundo, cómo contrarrestar el problema del tráfico de personas en el mundo y cómo contrarrestar el problema de drogas en el mundo. Pero específicamente usted va a hacer mención a América Latina como tema central. ¿Está bien? Eso es toda la actividad, sumamente sencilla. Aquí les estoy dejando las capturas de las 3 páginas que ustedes van a leer. Esto es lo que ya revisamos hace un momento sobre los varios tipos de pobreza, definiciones de pobreza que se encuentran. Y por último, te vuelvo a repetir las preguntas sobre las guerras y cómo ha afectado esto socialmente. ¿Está bien? Y este es una muestra del esquema de llaves para que tú te guíes. Muchísimas gracias, muchachos. Espero esta pequeña indicación haya servido. Como siempre, su maestra, que los quiere mucho, Silvia Santana. Muchas gracias, chicos. Pasen bonito.